Sí, sí lo puedo ver la pantalla. Ya. Pero quería compartir toda mi pantalla. Voy a compartir de nuevo, a ver. Ya, ahora sí. Ya, chicos, muy buenas tardes a todos. Hoy es la tercera sesión de este curso que estamos haciendo aquí. Antes que nada, vamos a tener, les cuento, vamos a tener hoy día una tarea muy similar a la semana pasada, solo que con un poco más de complejidad. Conforme avanzan las semanas, vamos avanzando también en la dificultad de las tareas. Así que quiero adelantarme y quiero que por favor comuníquense entre ustedes para que el delegado del grupo se habilite una cuenta en esta página, en helioscott.com. Por favor anótenlo, entren a esa página y van a ver un botón donde dice crear cuenta libre o tomar prueba libre, algo así. ¿Ya? Se van a crear una cuenta libre simplemente registrando su correo personal y posteriormente les llegará un correo de confirmación. Nada más. Eso les suplico que vayan haciéndolo. Si no pueden hacerlo, no hay ningún problema. 20 o 30 minutos antes de finalizar la clase, cuando empecemos la tarea, lo ven. ¿Ya? Por favor, pasen la voz. Muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a la clase. A ver. Ya. Chicos, hoy día nos toca el módulo 3, tercera semana consecutiva, y hicimos un cambio, no sé si se acuerdan. La semana pasada vimos aspectos regulatorios, ahora vamos a ver lo que son fases de implementación, que nos tocaba la semana 2. ¿Ya? Ese pequeño cambio hicimos. En fase de implementación lo vamos a dividir en 3 puntos. El primero va a ser la documentación realizable, y con esto nos referimos a qué documentación uno necesita realizar para realizar un proyecto fotovoltaico. ¿Ya? Básicamente es eso. La preparación de actividades nos vamos a referir más que todo al montaje, a la instalación. Y la puesta en marcha vamos a explicar brevemente qué es lo que se hace ya cuando el sistema está instalado y queremos que esté completamente operativo. Son 3 puntos muy importantes que es necesario conocer. En algún momento, si es que logran dedicarse a la ejecución de proyectos, van a tener que pasar por estos pasos. Así que, nada, comencemos con la primera partida, que es documentación. Ya. Y aquí un concepto muy importante, ¿no? La documentación realizable para que un proyecto fotovoltaico sea exitoso, necesitamos formular una ingeniería de detalle mínima, mínima. Y con mínima estamos planteando aquí 4 puntos claves. Pueden ser más, ¿sí? Pero como mínimo debería haber estas partidas en la documentación para que el proyecto fotovoltaico se pueda realizar con éxito. ¿Cuáles son esos 4 puntos o 4 alcances? El primero es la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es un documento que te describe en forma general cómo se va a realizar el proyecto. Te puede describir la ubicación del proyecto, te puede describir qué panel solar se piensa emplear, qué tipo de inversor, te puede describir el cronograma de actividades, el organigrama de trabajo, cómo va a estar formado el grupo de trabajo, si hay cierta cantidad de técnicos, si hay una persona gerente del proyecto, supervisor, todo ello. ¿Ya? Entonces la memoria descriptiva es un documento descriptivo, es como si fuese un informe, que describe cómo va a ser el proyecto antes de ejecutarlo. Y este documento es bastante importante porque le da una idea a la persona usuaria final, al usuario final, de cómo va a quedar el proyecto. Nosotros como ingenieros o como proyectistas podemos saber, o al menos esquematizar en nuestra mente cómo es el proyecto, pero el usuario final no lo sabe. Por eso es necesario este documento. Pero a este documento acompañan 3 alcances más, ¿ya? El primero es el layout de planta. El layout de planta es un diagrama de distribución.
un diagrama de cómo se distribuyen los paneles solares, cómo se distribuyen las tuberías por donde van a pasar los conductores, cómo va a estar ubicado el inversor. En otras palabras, es una arquitectura más que todo, cómo se distribuyen los elementos en la instalación. ¿Ok? Eso nos va a ayudar a entender físicamente cómo los elementos están distribuidos. El tercer punto es el diagrama unifilar. Eso creo que sí lo conocemos la mayoría, ¿no? Es el diagrama eléctrico que sintetiza toda la información del sistema, de la instalación, toda la información eléctrica. Y bien sabemos que cuando se concluye un sistema, en los tableros se debe incluir su diagrama unifilar, ¿ya? Para que la persona que posteriormente quiera supervisar o dar algún mantenimiento a ese sistema tenga conocimiento cómo está instalado, conozca el diagrama unifilar. El cuarto punto es lo que yo le llamo un diagrama de conexionado. Y este diagrama sirve para que se tenga conocimiento del detalle de las conexiones que hay en el sistema. Cómo se conectan los paneles entre sí, cómo se conectan hacia el inversor, cómo se conectan hacia el tablero del usuario, todos esos detalles. Ahora, este último diagrama más le sirve a los técnicos operarios, ¿ya? Porque los técnicos operarios son los que finalmente hacen la instalación del sistema. En el diagrama unifilar lo podrán ver, pero a grueso modo, en forma general. Pero cuando se van al diagrama de conexionado, van a tener el detalle completo de los conductores que van de un lugar hacia otro. Entonces, a ellos les sirve mucho más. Esos 4 documentos me van a mí garantizar que el proyecto tenga un camino exitoso en su ejecución. Ya, ahora un pequeño recordatorio para no olvidarnos cómo está constituido el sistema de conexión a red. Tenemos los paneles solares como la fuente de generación, luego tenemos protecciones, posteriormente tenemos al inversor, y hasta ahí es la parte de corriente continua, o la parte de DC. Después del inversor ya viene la parte de corriente alterna. Entonces en la parte de corriente alterna también tenemos protecciones, pero en la parte de corriente alterna podemos incluir también lo que conversamos la semana pasada, el Smart Meter. Recuerden que el Smart Meter tenía que comunicarse con el inversor para hacer la inyección cero, entonces también está ahí. Este de aquí es el Smart Meter y este es un cable de comunicación con el inversor. Pero a su vez, este Smart Meter está midiendo los consumos del tablero del usuario final, al cual nos vamos a conectar. Y aquí abajo está la protección de la parte alterna, ¿no? Que también divide la conexión o los conductores entre el inversor y el tablero, porque también se conecta ahí mismo. Y como toda instalación tiene que tener su puesta a tierra, también va ahí su puesta a tierra. Ese es el esquema general de los sistemas de conexión a red. No olvidarlo, ojo, ¿eh? No olvidarlo. Ahora, en la parte de protecciones de corriente continua, protecciones DC, podemos colocar fusibles, que es el principal elemento empleado, y también podemos colocar protección de sobretensiones. Ahora, estas protecciones de sobretensiones usualmente se emplean mucho en lugares que existen descargas atmosféricas, ¿ya? En las zonas altoandinas muchas veces existen descargas atmosféricas, entonces para evitar una sobrecarga en la parte de corriente continua, se colocan protecciones de sobretensiones que aperturan el sistema, en casos de TTS. Y así permite que el sistema no se malogre por completo, ¿ya? Como repito, esto es usualmente en zonas altoandinas, ¿no? Con presencia de rayos. Si no, simplemente con colocar protección de sobrecorriente bastaría. En algunos casos, la protección de sobrecorriente puede ser interna, puede estar dentro del mismo inversor. Entonces, si ya viene incluido en el inversor, esto de aquí simplemente será un conductor, no habrá nada.
No habrá una parte de protecciones de fusibles como sí lo hay en la parte alterna, ¿no? Que tenemos la protección del termomagnético. Entonces, ya dicho eso, eh, habiendo recordado un poco el sistema de conexión a red, nos vamos a lo que es describir cada uno de esos cuatro alcances que mencioné. El sistema, un modelado en 3D para saber cómo va a quedar ubicado, un cronograma en la instalación, fotos del lugar, un organigrama también puede incluir, las fichas técnicas del panel, de los equipos, todo ello. Mientras más información hay en la memoria descriptiva, mejor. No confundir la memoria descriptiva con la memoria de cálculo. La memoria de cálculo es un documento donde se hace todos los cálculos involucrados en el dimensionamiento del sistema. Ese es muy aparte, ¿ya? La memoria descriptiva describe. Es un documento además que es más parecido a un informe. Es pura lectura prácticamente, pero siempre acompañado de elementos como imágenes o tablas que nos ayuden a entender lo que se va a hacer, ¿no? Esa es la memoria. Luego venía el layout. El layout que les decía es la distribución física de cómo se van a ver los componentes. Ahora, esto usualmente es un plano de planta. Lo que ustedes están viendo ahí es un techo donde los rectángulos azules son los paneles que se piensan distribuir, ¿sí? En este caso es un sistema de cuántos paneles. A ver, 2, 4, 5. Aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10. De 15 paneles. 15 paneles. Una fila de 10 y una fila de 5. Entonces, físicamente, el sistema tendría que quedar, por ejemplo, la fila de aquí tendría que quedar a 1 metro de esta pared, a 46 centímetros de esta pared o de este murito, y hacia atrás una separación de 80 centímetros. ¿Ya? Eso eso está muy relacionado al cálculo de sombras. Porque cuando nosotros dimensionamos un sistema, siempre va a haber sombras que debemos evitar. Entonces, cuando hagamos una simulación, probablemente sepamos que a 1 metro las pérdidas por sombreo van a ser despreciables. Entonces, va a ser conveniente colocarlo a esa distancia. En otros casos, probablemente será 1,5 metros. Habrá que evaluar. Siempre se evalúa, ¿ya? Pero finalmente, ya teniendo esos datos, lo plasmamos en este plano, que es un layout de planta, y en ese layout también vemos aquí las tuberías, ¿ya? Esto, lo rojo que está aquí son las tuberías. Y cada una es una tubería distinta, ¿no? Claro que todo esto hay que acompañarlo siempre en la leyenda. Entonces, la tubería te permite recoger los conductores que están saliendo de los paneles solares. En este caso, esta tubería está recogiendo de este arreglo de aquí, se está llevando hacia aquí y de aquí ya sale en conjunto. Y en conjunto va hasta una caja de paso. Esa caja de paso te está dando la facilidad de que tú puedas entrar hacia abajo, puedas ir hacia abajo, porque los paneles se ubican en los techos, ¿sí? Pero usualmente los tableros a los cuales se conecta un sistema de esto están en los primeros pisos, en los sótanos, generalmente. Entonces yo necesito ir con mis cables hacia abajo. Por eso es que se pone esta caja de paso. A ver, una pequeña pregunta. Nos dicen para saber si habrá sombras existen cálculos o por software. Ya, claro que existen cálculos, pero generalmente se hacen por software. Al finalizar las clases le voy a enseñar un poco de eso, no te preocupes, Kevin. Ya, entonces, este es el layout. Ahora nos vamos a otra parte del layout. Esto vendría a ser lo que es la ubicación del inversor, ¿ya? Están llegando los cables de la azotea o del techo y están bajando hasta el inversor. Y la distribución es que baja en este caso una canaleta, según la leyenda, una canaleta, el cual lleva a una caja de paso que distribuye los cables hacia el inversor y la salida los manda hacia el tablero del sistema fotovoltaico. Que era lo que mostré en la lámina inicial, ¿no? Después del del inversor, perdón, se pone un pequeño tablero para
acomodar ahí el termomagnético, generalmente se hace así. Y de ese tablero recién se pasa al tablero del local, el tablero del usuario, del edificio, ¿ok? Entonces, eso también me ayuda a entender más o menos a qué distancia yo debo ubicar mi inversor y mis cajas de paso. Mientras la información esté más clara, mejor, porque así el que instale el sistema va a saber con exactitud dónde ubicar los elementos. Y no va a ser como que necesito estar en el lugar para recién saber dónde ponerlo, no. Eso no se debería hacer así. Necesitamos tener claro cómo se va a hacer todo el proyecto desde antes de hacerlo. Siguiente alcance importante, el unifilar. El unifilar que los conocemos todos, ¿no? El diagrama eléctrico que me informa más o menos cómo es el sistema a nivel de conexión eléctrica. Más o menos porque no ofrece tanto detalle como sí lo ofrece el diagrama de conexionado, ¿no? Entonces, ¿aquí por dónde empezamos? Miren, aquí están los paneles. Acá dice 6 paneles, acá dice 9 paneles. Luego dice que va hacia el inversor. Del inversor dice que viene una señal de internet. Esta que está aquí. Y a su vez del inversor pasa a un termomagnético y después también hacia el Smart Meter, el cual se conecta hacia el tablero general, ¿no? Entonces, es una información que sí sirve bastante. Como le decía, los diagramas unifilares se ponen en instalación generalmente en los tableros. Eso me permite conocer de una forma general la conexión eléctrica del sistema, ¿no? Y muchas veces es suficiente conocer solo esto. Pero si nosotros queremos ser, o saber a detalle cada cable hacia dónde va, para eso es que existe el diagrama de conexionado. Este es el diagrama del conexionado del mismo sistema anterior, solo que aquí sí está explicado cada elemento, ¿no? Aquí están incluso los 10 paneles, no, 9 paneles, aquí la otra fila de paneles, cómo se conectan entre ellos, que primero pasan por una caja de paso, luego se juntan, van a una siguiente caja de paso que está ya debajo del techo, no, sobre la perforación del techo es encima, y luego después de esto va ya hacia abajo, ¿no? Dice tramo entre piso de azotea y el techo sobre el tablero general. Ya, esta es la parte ya cuando baja. Entonces, así está indicado conductor por conductor la conexión hacia cada elemento. Y aquí está llegando hacia el inversor y después del inversor estaba llegando, le dije, hacia un tablero donde estaba el Smart Meter y la llave termomagnética. A ver, hay otra pregunta. Nos dicen, Rubén pregunta, en el plano, ¿qué significa TG? Ya, en este caso es el tablero general. La conexión para este caso se hizo el tablero general del edificio. ¿Ya? Eso es lo que se hace comúnmente. ¿Puede hacerse un tablero de secundario? Sí. Puede hacerse al tablero de iluminación, de servicios auxiliares, o al tablero de un determinado piso, o que alimenta determinada área. Pero en este caso fue el tablero general. Otra pregunta. ¿Por qué el inversor no se coloca en un tablero? Ya, excelente pregunta. Si nosotros vemos la protección que tienen los inversores, vamos a ver que todos tienen de protección IP61 hacia arriba. Esa protección garantiza de que al inversor no le entre polvo, incluso agua, así nomás. Por eso en muchos casos es innecesario poner el tablero. Esa es una parte. Una segunda parte es que si nosotros tratamos de meter el inversor dentro de un gabinete, vamos a tener que incluir un gabinete de dimensiones grandes, porque los inversores son robustos, no son pequeñitos. Entonces, al meter un tablero de dimensiones grandes, vamos a encarecer un poco el costo del proyecto, ¿no? Y lo otro es que todas las conexiones del inversor están totalmente aisladas. No hay peligro de que exista algún contacto directo con algún conductor desnudo o libre, ¿ya? Por eso es que no se colocan en tablero.
Y el otro punto, ¿no? La disipación. Si nosotros colocamos el inversor dentro de un tablero, vamos a tener problema de calentamiento. Salvo que el tablero tenga rejillas de ventilación o tenga ventiladores internos, ¿no? Pero como digo, todo eso va a encarecer el proyecto. Por eso se evita poner tableros en el inversor, ¿ya? Es suficiente que el inversor esté adosado a la pared. Ya, continuamos con la diapositiva. A ver. Entonces, cuando ya yo veo este detalle, los técnicos operarios ya tienen claro cómo van a conectar el sistema. Incluso con mayor detalle, aquí bastaría poner la sección de cada conductor, ¿no? De qué calibre es, de qué tipo es, salvo que ya esté especificada en algún otro plano o en la memoria descriptiva. Ahora, aquí algo importante, ¿no? Cada conductor nosotros se está poniendo con unas letras, se está nombrando con algunas letras, y esto es parte de nombrar a cada conductor para saber a qué parte del circuito pertenece. Cuando ya se termina de instalar, se etiqueta a los conductores precisamente con este código, ¿no? Con el código que sale ahí. Como les digo, eso ayuda bastante a identificar a qué parte del circuito pertenece la conexión o el conductor. Entonces, eso es lo que queda en planos en papel. Cuando ya se va a instalar el sistema, más o menos, estos son los resultados que tiene. Los paneles solares, aquí están, miren. La primera fila, la más grande, la segunda fila atrás, un poco más hacia la derecha y más pequeña. eh, el tablero del sistema fotovoltaico, que estaba el smart meter y a la derecha el termomagnético, el inversor montado en pared, con la canaleta que está bajando de arriba, no sé si se ve, esta canaleta. En la parte de abajo no se aprecia completamente, pero aquí tenía una caja de paso donde llegaban los conductores, y posteriormente a los conductores, para protegerlos aún más, se ponía una tubería flexible, ¿no? La conexión hacia el tablero general es esta de aquí. Este es el tablero general del edificio. Aquí se conecta el sistema. Estos dos conductores de aquí, por ejemplo, estos dos conductores están llegando a dos fases de de la cometida, se puede mencionar así. Ahora, estos dos conductores pertenecen al inversor monofásico, ¿ya? Y vienen precisamente de esta llave, ¿no? Esta llave es la que se pone entre el inversor y el tablero. Y esos dos conductores llegan a dos fases de la llave general, y es, si se dan cuenta, como conectar una carga más, así tal cual. Ya el inversor hace la sincronización automática para que trabaje en paralelo con la red eléctrica. Ahora, estos dos conductores que están llegando, esto de aquí, obviamente están midiendo la diferencia de voltaje, que es 220 voltios, ¿no? Entre fase y fase. Esos 220 voltios es la tensión necesaria que el inversor necesita para operar. Entonces, como está leyendo esos 200 voltios, automáticamente de este termomagnético de aquí, nosotros podemos jalar esos 220 voltios hacia el smart meter, porque recuerden que el smart meter necesita medir voltaje y corriente. De esa forma obtiene el valor de potencia en tiempo real, porque potencia es el producto de voltaje por corriente. Entonces, si el smart meter ya está midiendo voltaje, los 220 voltios, y las pequeñas fluctuaciones que puedan haber, le falta medir corriente. ¿Cómo mide corriente? Pues tiene otros dos conductores que llegan hasta un transformador de corriente. Un transformador de corriente que me está midiendo la corriente que pasa por ese tablero, que está consumiendo ese tablero. Entonces, si tenemos corriente y tenemos voltaje midiendo en todo el tiempo, ya tenemos el valor de potencia. Ese valor de potencia en tiempo real, el smart meter lo va a comunicar hacia el inversor. Este es el cable de comunicación. ¿Ya? Eso va y se conecta físicamente hacia el inversor. Así es como se conecta el sistema. No hay más. Una vez ya conectado, se necesita hacer la sincronización, pero eso es parte de la configuración del inversor. Y no es simplemente un encender y apagar, no.
hay una configuración que va más allá. Una vez hecha esa configuración, el sistema ya está listo para entrar en operación. Y cuando nosotros visualizamos la web de monitoreo, que es incluida en cada sistema, nosotros podemos apreciar los datos de generación en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, esta primera gráfica de aquí es la generación en tiempo real. Dice que el edificio está consumiendo 1.369 watts, de los cuales los paneles solares, perdón, están abasteciendo 1.080 watts, y la diferencia lo está sacando de la red eléctrica, que son 290 watts. Ustedes suman esto más esto y me da esto de aquí. ¿Ya? ¿Qué más me está diciendo? Me está diciendo, y ojo, aquí presten atención porque aquí me está dando dos términos, autoconsumo y autosuficiencia. El autoconsumo me indica qué porcentaje de la energía solar se está utilizando. En este caso, como se está aprovechando los 1080 watts, quiere decir que el autoconsumo es 100%. Y la autosuficiencia me dice qué porcentaje de la energía, de todo el consumo es la energía solar. Y en este caso, el porcentaje es 79%. No confundir, son términos distintos. ¿Ya? Autoconsumo es cuánto de lo que yo estoy generando estoy utilizando. Y autosuficiencia es qué porcentaje de todo el consumo viene de paneles solares. No confundir. Esos son los datos en tiempo real. Datos acumulados de todo un día, por ejemplo, es esto de aquí. La curva ploma es la curva de consumo total y la curva verde de atrás es la curva de generación de paneles solares. Cuando entran los paneles solares, obviamente la curva normal de consumo se va a reducir. Y la nueva curva es la curva roja, ¿ya? Que es la reducción del consumo por haber incluido paneles solares. En otras palabras, lo que va a leer el medidor de la calle o la empresa distribuidora de electricidad va a ser la curva roja. Y ya no la curva ploma que antes leía. Entonces, ahí hay bastante ahorro. Se está ahorrando gran parte de lo que consumía. Eso es durante todo el día. Ahora, si nos queremos ir al acumulado del mes, pues ya lo bota por barra, ¿no? Por barras, el plomo es todo lo que consumí y el verde es lo que cubrió los paneles solares. Y en estos casos está más o menos a la tercera parte. Este es día a día. Ahora, si yo quiero ver datos acumulados, también los tengo aquí. Datos acumulados y cuantificados. Por ejemplo, para una semana, o para un mes, o para todo un año, ¿cuánto fue el consumo total? En este caso fue 52.4 kWh, de los cuales el panel cubrió 17.3. La diferencia la sacó de la red. Entonces, de lo que antes consumía 52.4 con paneles solares, ahora está consumiendo 35.2. ¿Ok? A ver, vamos a leer las preguntas. A ver, ¿dónde empezamos? ¿La transferencia de energía es manual o automático? No, la transferencia de energía es completamente automática. Verónica dice que instalación. Si, si el sistema es trifásico versado en tres fases, también va a haber, entonces va a medir las tres fases, ¿ya? En esos casos. El caso que les enseñé hace un rato era un sistema monofásico, pero si es un trifásico puede medir las tres fases, o sea, eh, tres conductores, salvo que sea un sistema trifásico con neutro, y en ese caso medirá cuatro conductores, las tres fases y el neutro. A ver, ¿qué más? A ver, ahí hay una duda, me parece, de Verónica. El inversor únicamente hace el paso de corriente continua a corriente alterna. Es un transformador de tensión, pero ¿cuál? Ya, no te entendí bien esa pregunta, Verónica. Disculpe, lo que yo quiero preguntar, ¿qué instalación extra se necesita
Sí, porque, a ver, los paneles solares producen energía en baja tensión y en corriente continua y monofásica. Si yo necesito, por decir, tengo una máquina que es trifásica, funciona en forma trifásica, el inversor también tiene el transformador de potencia, de tensión. Un transformador de tensión, no sabría darte esa respuesta. Pero si tú necesitas energía trifásica, el inversor, para el mismo sistema, simplemente cambiando de inversor, vas a tener corriente alterna. ¿Ya? Corriente Eso es lo que hace el con inversor. el Al inversor inversor. tú le puedes meter, déjame terminar, al inversor tú le puedes meter corriente en baja tensión continua de los paneles, y si es un inversor monofásico, te botará tensión monofásica, y si es un inversor trifásico, te botará tensión trifásica. Bien, o sea que dentro del inversor está la transformación de tensión. Así es, así es. Ujú. Okay. Y no solo transformación de tensión, ¿no? También hay una serie de filtros que te permiten rectificar la corriente. Pero bueno, ya es un tema de electrónica interna del inversor. No lo conozco a detalle, la verdad. Rolando, ¿qué tal? Bueno, mira, justo, por ejemplo, en el caso de ella, que es Verónica, en Argentina es fase y neutro, ¿no? En el sistema argentino. En ese caso, el inversor, ¿cómo trabajaría? Igualmente, igualmente. El inversor necesita, entre su fase y su neutro, detectar 220 voltios. En el caso de Perú, ojo, ¿ah? No sé si en Argentina sería igual, ¿ya? Pero si ponemos ese inversor en un sistema de fase y neutro de 220 voltios, y lo ponemos también en un sistema de fase-fase 220 voltios, en ambos va a funcionar, porque solo necesita reconocer la tensión 220 voltios. En ambos sistemas funciona. Hasta otra consulta, por ejemplo, en este caso, bueno, justo ahorita está en esta imagen. Supongamos que la casa esté consumiendo, en vez de 1369 watts, que esté consumiendo 900. Eh, ¿La diferencia se inyecta a la red o no o directamente no lo proporciona el inversor? Buena pregunta. ¿Viniste en la clase pasada? Sí, ¿Estuviste? sí, sí, pero me tuve que retirar Ya. Te un explico, te tiempo explico. antes Mira, por un problema. ya, perfecto. Mira, lo que pasa es que existen dos formas. Tú puedes inyectar el excedente, lo puedes inyectar a la red, siempre y cuando la legislación de tu país te lo permita. Si no te lo permite, el Smart Meter te ayuda a controlar esos excedentes para que no se generen. Y el inversor, en ese caso, automáticamente bajaría su producción a 900 watts. Ese sería el segundo caso. Ah, ya, muchas gracias. Ujú. Ya. Listo, entonces continúo. Ya, este es el monitoreo y el monitoreo depende de cómo sea la plataforma visual del sistema de monitorización. ¿Ya? Habrá otros fabricantes que te ofrezcan una plataforma de visualización más simple o mucho más compleja, con más datos, con mediciones tomadas en menores intervalos de tiempo. Depende de cada fabricante. Pero en forma general, más o menos así es como recopilar la información. Entonces, eso que hemos visto era un proyecto pequeño, ¿ya? De conexión a red, pero pequeño. Los alcances que hemos mencionado también son los alcances mínimos que necesitamos para nosotros poder ejecutar un proyecto de forma exitosa. En el caso de proyectos más complejos, probablemente proyectos de media tensión o proyectos de mayor capacidad, necesitaremos pues más información. Necesitaremos información de la parte civil de las estructuras, de la parte de comunicaciones entre los inversores, o de repente un diagrama de puesta a tierra de todo el sistema, mucha más información. Pero eso ya va a depender, como digo, de la complejidad del proyecto, ¿no? Entonces, en esos proyectos habrá que involucrar más detalle, tanto en los unifilares como en el conexionado.
Y siempre tener el cuidado en la realización de estos documentos, de estos planos, porque se deben mantener constantemente actualizados. A la mínima variación en campo o ya cuando se esté ejecutando el proyecto, se deben actualizar estos planos. Ahora, después de toda esta información, una vez ya se logra implementar el proyecto con éxito y ya se encuentra operando, existe un término que se le conoce como la ingeniería SBIL, ¿ya? Que no es otra cosa que los mismos planos que se tenían al inicio, pero con las modificaciones que pudieron ir surgiendo a lo largo del camino. Y agregando de repente un informe fotográfico de cómo quedó finalmente el sistema, con las pruebas obtenidas, cómo quedó físicamente y todo ello, ¿ya? Ahora, en algunos casos será necesario mayor información para tener más claras las referencias energéticas del sistema, ¿no? Como puede ser un modelado 3D, un modelado energético, una simulación económica. Pero todo eso ya depende, ¿no? Depende, repito, de la complejidad del proyecto. Perdón. Aquí abajo les estoy dejando un enlace. Es un proyecto de conexión a red con una documentación muy completa para que ustedes puedan revisar, ¿ya? Hay diversos planos y diversos informes ya ejecutado el proyecto e incluso antes de iniciar. Así que por favor revísenlo. Si algún día quieren trabajar en algún proyecto similar, esta es una buena referencia. Ahí se los paso en las diapositivas. Entonces, continuamos con el ejemplo de proyectos de menor capacidad. Empecemos con esto primero. Cuando nosotros ya queremos iniciar la ejecución, el montaje también llamado, nosotros primero tenemos que inspeccionar el lugar donde se van a poner los paneles. Porque probablemente los paneles sean el elemento que más tiempo nos tome en ejecutar de todo el proyecto. Por más que sea un sistema chico o un sistema grande, los paneles va a ser la actividad que más tiempo demanda. Así que por ende tenemos que empezar verificando los espacios. ¿Ya? Y en los espacios necesarios en los cuales yo he proyectado instalar mi sistema, debería pues verificar de que no haya ningún elemento que me impida instalar los paneles adecuadamente. Y con elementos no solo me refiero, por ejemplo, a ese tanque de gas que están viendo ahí, sino también de repente a las grietas que están abajo, ¿no? Esas grietas que pueden hacer que mi estructura no esté de una forma adecuada, o incluso también desechos, basura, que me dificulte mi trabajo, ¿ya? Todo ello se debe hacer en coordinación con el usuario final para que el área quede totalmente despejada. Ello es importante. Una vez que mi área de trabajo ya está totalmente libre, yo puedo empezar a hacer una breve presentación de cómo van a ir mis estructuras distribuidas, ¿ya? Yo puedo ubicar previamente para saber si es que, eh, tal como lo hemos planteado en el layout o en el plano, se acomodan perfectamente al lugar. Porque es muy común que la persona que hace el plano, que hace el layout, no es la misma persona que instala el proyecto, el sistema. Es muy común. Entonces, la persona que instala el sistema tiene que saber que lo que ha hecho la persona encargada en el layout esté bien, esté correcto. Y si no, se gestionará el cambio pertinente en el diagrama, ¿ya? Entonces, una vez que se van presentando las estructuras a ver si están bien y si vemos que no hay mayor problema, ya se pueden empezar a colocar. Y las estructuras no son otro elemento que lo que están viendo aquí. Son pequeños triángulos, generalmente de aluminio, que se fijan al piso de concreto, de hormigón, o incluso a vigas de madera o a techos metálicos, también se fijan sin ningún problema. Y la pata de aquí, la pata más corta, es la que le permite darle inclinación al panel, la inclinación final. Entonces, si esa pata, y esto pasa en muchos casos, si esa pata es movible, quiere decir que la estructura tendrá diversas inclinaciones.
porque me permitirá jugar con la altura de la hipotenusa. Entonces, esa es la parte de las estructuras. Como digo, son elementos de aluminio, no son muy pesados y son perfiles cortos. Y estos son los que finalmente sujetan a los paneles, ¿no? Acá hay un poco más de detalle en este diagrama. Ahí se ven las distintas inclinaciones, por ejemplo, para este mismo modelo. Aquí abajo se ve... ¿Dónde está? Ah, no, esto de aquí. Por ejemplo, esto de aquí es la pieza que sujeta al panel en la estructura. ¿Ya? Está aquí en pequeño, ahorita lo vamos a ver mejor, pero cuando nosotros ponemos los paneles y queremos fijarlo a la estructura o al perfil, lo fijamos con esas piezas. Estas piezas de aquí. Se le conoce como clan, ¿ya? Así se le llama, clan. Entonces los clans van ahí, generalmente van 2 por panel, y van en todos los paneles, ¿no? Si nosotros ya hablamos de una estructura totalmente plana, se podrá colocar como en esta figura. Esta ya no tiene inclinación, hace que los paneles estén completamente paralelos al techo. Entonces aquí lo apreciamos mejor. Miren, en la parte de aquí abajo es un techo metálico y donde están poniendo pequeños perfiles de la estructura, que son estos de aquí, y esos son los que están sujetando al panel. Ahora, dense cuenta de la gran diferencia de uso de material. En la estructura de triángulo tenemos 3 perfiles de aluminio. 1, 2, 3. Y encima tenemos estos 2 perfiles longitudinales. Esto de aquí. Uno arriba y uno abajo. Entonces estamos hablando de 5 perfiles. Y son de medidas grandes, relativamente grandes. Si nosotros nos vamos a las estructuras de aquí, para tener una instalación totalmente paralela al techo, son elementos muy pequeños. Como verán aquí, son elementos de 15 centímetros. Y actualmente ya se está empleando bastante esto. Pero ¿por qué les comento todo esto? Lo que pasa es que las estructuras de aquí, que se le conoce como estructuras coplanares, ¿ya? Tienen un costo de menos de la mitad que una estructura triángulo. Entonces, eso te ayuda a reducir bastante tus costos en la instalación de un proyecto. Lógicamente, que al tenerle el panel una orientación totalmente horizontal, se ve afectado la producción de energía, ¿no? Porque probablemente no sea su ángulo óptimo. Entonces, por eso es que siempre es necesario hacer un análisis. Pero generalmente, todo apunta a que el sistema sea más rentable poniéndolo totalmente horizontal. Al menos en sistemas de medianas y grandes capacidades. Todo horizontal. Pero el otro punto es que al ponerlo horizontal, se dificulta un poco las tareas de mantenimiento, porque la acumulación de polvo, de desechos y de agua es más fuerte en los paneles horizontales. En cambio, si están inclinados, tiende a resbalar todo. Bien, esos son los elementos de las estructuras. Tenemos otra estructura aquí. Esta es una estructura más alta. Esta es una estructura que se le conoce tipo carport, ¿ya? Como se darán cuenta, pues tiene todos los paneles arriba y te permite abajo tener un espacio de sombra o incluso para estacionar los vehículos. Pregunta en el chat. Kevin nos dice el valor recomendado de la resistencia de puesta a tierra para los sistemas. Ya, eso depende de la normativa de cada país, Kevin. Porque en nuestro caso en Perú, por ejemplo, según norma es 25 ohmios, no debe pasar ese valor. En otros países de repente será 15 o 10 ohmios. Depende de la normativa de cada país. Verónica nos dice si los paneles se mueven de acuerdo a la luz del sol. Eso depende. Si es que los paneles tienen seguidores o trackers, sí se van a mover de acuerdo a la radiación solar.
Pero si los paneles están fijos, como estamos viendo en estos casos, por ejemplo, en esta instalación está totalmente fija, en esta instalación está totalmente fija, los paneles no se van a mover. En esa misma posición van a captar la radiación todo el año. ¿Ya? Y generalmente los trackers se empiezan a recomendar cuando el sistema es mayor a 5 megawatts. Cuando ya son parques solares o granjas solares, ahí ya recién se empieza a considerar la necesidad de trackers. A ver, continuamos. Ya. Entonces, ya teniendo las estructuras puestas, lo que sigue era ubicar los paneles, que también ya hemos visto cómo se hace con los clans, y después de ello sigue la conexión. Los paneles tienen estos conectores de aquí, que se le conoce como conectores MC4. En cada panel viene un positivo y un negativo, un macho y una hembra. ¿Ya? La forma que vengan con esos conectores me ayuda bastante a conectarlo con otro panel en serie. Porque cuando yo hago la conexión en serie, voy a conectar un positivo con un negativo. Entonces, eso me facilita bastante. Como verán aquí, los paneles se están conectando uno al otro con esa conexión. Es totalmente sencilla. Es simplemente enganchar el conector positivo al negativo y nada más. Y así se sigue haciendo con todos los paneles. Hasta que se llega al final y del final regresa hacia el principio para tener un positivo y un negativo de todo este arreglo. ¿Ok? Les había hablado que los fusibles de corriente continua se pueden colocar entre los paneles y el inversor, siempre y cuando el inversor no tenga fusible, ¿no? Porque les decía que hay algunos inversores que ya vienen con fusible. Ahora, si queremos conectarlos entre el panel y el inversor, una forma muy sencilla de hacerlo es poniendo estos fusibles de aquí. Son fusibles que se les conoce con el mismo nombre de este conector, fusibles MC4. Estos de aquí son conectores MC4. Esos fusibles se colocan en el mismo conexionado del cable y de ahí permite continuar la conexión. Esta conexión está yendo tanto el positivo como el negativo por una tubería a conectarse con el inversor. ¿Ya? Entonces, en esa parte ya tenemos la generación fotovoltaica con la protección de sobrecorriente incluso, y todo ha sido en el mismo, en los mismos paneles solares. No hemos acondicionado ningún tablero más. Estamos ahorrando costos ahí. Ahora, obviamente, para llevar los cables o los conductores de un arreglo a otro, para llevarlos hacia un primer piso o hacia el inversor, siempre necesitamos tubería, ¿no? Se recomienda usar la tubería rígida, la tubería metálica rígida. Salvo en casos excepcionales donde se tenga que poner la tubería flexible metálica, ¿no? Como en este caso. Eso es para pasar de un lugar a otro, de un arreglo a otro, pero internamente, en los mismos paneles, simplemente como los cables quedan prácticamente tensados al conectarlos entre sí, simplemente con ponerlos ordenaditos, con un pequeño apriete o cintillo, bastaría. Los cables fotovoltaicos están protegidos, vienen con protección IP65. Entonces, no importa que estén descubiertos en la misma instalación, en la misma instalación de los paneles, no va a pasar absolutamente nada si es que le cae agua. Y precisamente viene la pregunta que hacían aquí hace un rato, ¿no? Si es que se puede lavar los paneles con una manguera, así como regando las plantas, se puede hacer sin ningún problema, Luis. Siempre y cuando sea agua limpia, ¿no? Se puede limpiar los paneles incluso con mangueras a presión, que van quitando toda la tierra, el barro. ¿Ya? Como te digo, los conectores y el cable está totalmente sellado. No pasa absolutamente nada. Y Verónica dice, ¿hay limpieza en seco de los paneles?
También hay limpieza en seco, sí, pero es más difícil. Es más difícil. Lo más recomendable es siempre usar el agua, Verónica. Seguimos mostrando las tuberías. Lo que está aquí son las tuberías metálicas que mencionaba, las tuberías rígidas, y siempre con sus cambios de direcciones, que son estos elementos de aquí, para pasar de una dirección a otra. Em, y bueno, siempre manteniendo el orden en la instalación, ¿no? Aquí está la toma tierra, cómo se conecta a los marcos metálicos de los paneles. Esa es la toma tierra. Esa toma tierra va a tener que ir a un pozo a tierra. El pozo a tierra puede ser propio de la instalación o puede ser un pozo a tierra existente, ¿ya? Del edificio o del lugar donde se ponga el sistema. Generalmente para sistemas menores a los 20 kilowatts se suele usar un pozo existente. Si es mayor esa capacidad, ya se recomienda que se haga un pozo propio para el sistema fotovoltaico. Acá hay otro sistema donde tienen los paneles en una estructura elevada. Y en este caso, las cajas de paso las tiene pegadas a la pared. Entonces los conductores de estos 8 paneles están bajando por los perfiles de aluminio y están entrando a las cajas de paso. Acá hay otra caja de paso y acá hay otra. Entonces, al entrar a estas cajas de paso de forma directa, ya están haciendo que la estética se mejore, porque no se están viendo ni tuberías, ni conductores sueltos, ni canaletas, ni nada de eso. Es como si fuese una instalación totalmente sin conductores. Y a muchos arquitectos o edificios modernos les importa mucho esta parte. Es algo que también se puede hacer. Ahora, internamente, una vez entra esta caja de paso de la pared, ya internamente va por una tubería hasta donde esté el inversor. Y ahí se conecta recién. Entonces, todo el cableado fue totalmente interno. No fue externo como lo vimos en las anteriores imágenes. Acá hay otras formas de emplear las cajas de paso. En el primer caso, la caja de paso se está haciendo para hacer un cambio de canalización. Se está pasando de tubería flexible a canaleta. Eso también se puede emplear. En el segundo caso, hay una caja de paso para conectar los paneles en paralelo, ¿ya? Esta de aquí. Como en este caso se pensaba hacer los paneles en paralelo, ahí adentro había pequeñas borneras para ponerlos en paralelo. Y de esa bornera salía simplemente un único conductor positivo y uno negativo. ¿Y eso hacia dónde iba? Ya le dije, va hacia el inversor. Como ya tengo cubierto mis fusibles en la parte de corriente continua, voy directo al inversor. Y el inversor les comentaba pues que puede estar fijado sin ningún problema directamente en la pared, como en estos dos casos. Ahora, en el segundo caso, el tema de la pared era que era una pared de drywall, de un material muy ligero. Entonces, si poníamos el inversor ahí, el inversor dependiendo de su capacidad, tiene distinto peso, pero si por ejemplo ponemos un inversor de 50 kilos pegado a esa pared de drywall, existe el riesgo de que la pared se pueda desprender, ¿no? Ahora, depende de qué tan grueso sea el drywall, qué tan resistente. Pero en este caso, ¿qué es lo que se hizo? Se puso una pequeña estructura metálica fijada en el piso y en esa estructura se fijó el inversor. Claro, que básicamente fue un refuerzo, porque tenía fijaciones en la estructura, pero también tenía fijaciones en la pared de drywall. Era como un refuerzo. Y aquí abajo estaba el tablero del sistema fotovoltaico, para el smart meter y para el interruptor termomagnético. Cada inversor viene con sus propias instrucciones de montaje. Te muestran cuántos puntos son los necesarios para anclar el inversor a la pared y con qué tipo de tornillo se debería emplear para hacerlo.
¿Ya? Estamos viendo aquí otro caso, el inversor y el tablero del sistema fotovoltaico. Ojo que en los inversores ayuda bastante de que la carcasa, que no pesa casi nada, es la que primero se engancha, se fija. Entonces, esa carcasa, al no ser pesada, me permite que yo pueda maniobrar de forma más sencilla y pueda fijar mi inversor más rápido. Una vez que está fijada esa carcasa, yo puedo poner mi parte de potencia, la parte que tienen los componentes electrónicos del inversor, encima, como si fuese una pequeña pieza que se pone encima, o como si estuviese poniendo yo mi sombrero en un estante de sombreros, algo así, o mi abrigo en un cuelgabrigos. El inversor se pone así cuando la carcasa ya está fijada. Eso me facilita bastante el trabajo. Ojo que todos los inversores no tienen este sistema, solo uno, ¿ya? Y después de haber fijado ya el inversor, ya habrá que hacer la conexión detallada de los conductores, ¿no? Porque el inversor tiene muchos terminales, muchas entradas. Entonces hay que saber dónde exactamente conectar los conductores fotovoltaicos, la puesta a tierra, la comunicación, los conductores de la parte alterna, todo ello. Aquí vemos otro sistema montado. Ese es un inversor prácticamente residencial, es bien pequeño, es de 5 kilowatts, monofásico, y estaba todo con canaletas, la canalización. Ingresaba directamente los cables de corriente continua y la corriente alterna salía hacia donde estaba el tablero general de la vivienda. Sistema monofásico, 2 conductores en la salida. El de la derecha es otro caso muy similar. Pero en este caso vamos a ver los conductores de paneles y los conductores de alterna, siempre acompañados de la puesta a tierra. ¿Ok? Vemos un elemento más que es la antena de comunicación, porque el inversor se puede conectar al internet de forma Wi-Fi, de forma inalámbrica, o con un cable Ethernet. En cualquiera de los casos se puede conectar el inversor al internet. ¿Y para qué se conecte el inversor a internet? Porque toda la información que está recopilando, ya sea de los paneles solares y del Smart Meter, necesita enviarla al portal de monitoreo. Entonces es necesario que se conecte a internet para enviarla a la nube y tú desde cualquier parte del mundo puedas visualizar esa información. Así es como funciona. Entonces siempre hay que garantizar que el inversor cuente con una señal de Wi-Fi o de internet cerca, potente, para no tener inconvenientes en la visualización remota de la información. Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no? El Smart Meter, que era como un analizador de redes, porque tenía que medir voltaje y tenía que medir corriente. Y la corriente mencionamos que lo medía con un transformador de corriente. Entonces, esa información siempre se le enviaba al inversor. ¿Ya? Necesitaba conectarse siempre al inversor. Por ejemplo, esta es una serie de terminales de un inversor. Y ahí se conectaba al Smart Meter. Con esa información, el inversor estaba listo ya para hacer la inyección cero. Más fotos del Smart Meter. Eso también lo vimos la semana pasada, ¿no? En un pequeño tablero fotovoltaico, el Smart Meter con las protecciones de corriente alterna. Generalmente se suele poner así, ¿no? Salvo que sea un sistema mucho más grande y requiera más protecciones, requiera un Smart Meter más complejo, porque el sistema de media tensión, por ejemplo, no se puede medir el consumo de energía con estos pequeños dispositivos. Se necesitan otros componentes para medirlo. Entonces, en esos casos, sí necesitaremos pues un tablero con más elementos. Tener presente eso.
A ver, preguntas del chat. ¿Qué pasa si se pierde la comunicación inversor Smart Meter? ¿Existe una protección por el tema de la sincronización? ¿Quedaría solo el panel? ¿Emite alarmas? Ya. Cada vez que se pierde la comunicación, ya sea entre el inversor y el Smart Meter o entre el inversor e Internet, automáticamente se emite una alarma en el monitoreo. Es inmediata la alarma. Esa alarma tú la puedes tener configurada para que te advierta por celular o te advierta por correo electrónico. Entonces, ante cualquier eventual falla del sistema, tú vas a tener esa información en tiempo real, como máximo 5 minutos después. Ahora dependerá de ti si estás atento a tu correo, a tu teléfono, ¿no? Eso ya depende de uno. Entonces, toda esta información nosotros vamos a poder tenerla para actuar de forma inmediata. Que se pierda la comunicación entre el inversor y el Smart Meter no es común que pase. No es común que pase. Salvo que alguien desconecte los cables de comunicaciones, ¿no? Pero eso no es común. Más común es que el inversor pierda comunicación con Internet. Eso es más común. Por la debilidad de la señal, por inestabilidad, no lo sé. Eso sí pasa todo el tiempo. ¿Qué otra pregunta? A ver, dice, ¿quién queda por defecto alimentando la carga? No, a ver, si es que pierden comunicación, el inversor va a seguir alimentando el sistema. No va a haber inyección cero porque no se van a poder comunicar entre ellos, pero el inversor va a seguir alimentando el sistema. Sí, pero como repito, no es común que se pierda la comunicación entre ellos, salvo que alguien manipule a los accesorios. Rolando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, por ejemplo, si yo conecto en el tercer piso, bueno, el sistema de paneles, sabes que para bajar cables hasta el tablero general es muy largo. ¿Se puede conectar directamente a cualquier enchufe o sí tiene que ser al tablero general? Ok, ya. Si tú conectas directamente a un enchufe, es algo que se hace, ¿ah? Yo sí he visto. Si tú conectas directamente a un enchufe, tienes dos riesgos. El primero es que los terminales que llegan a ese enchufe pueden ser muy delgaditos que no soporten toda la potencia de tu inversor. ¿Ya? Porque eso es común, que los enchufes puedan tener cables de 1.5 o 2.5 milímetros cuadrados. Entonces de repente no pueden soportar la potencia de tu inversor. Eso sería lo primero a verificar. Y lo segundo es que si tú lo conectas a un enchufe, igual tienes que poner una protección entre el enchufe y el inversor. ¿Ya? Eso tienes que hacer. Otra consulta, las canaletas tenía entendido que no, bueno, acá en Perú no están normadas, pero para conexión de sistemas fotovoltaicos sí o no tampoco. No, tampoco. Lo que estaba mostrando eran conexiones domiciliarias, sistemas domiciliarios. Entonces, en esos casos sí es muy evitar poner canaletas, más que todo para no invadir el lugar. Porque si ponemos tuberías es mucho más, más pesado a nivel visual, ¿no? Eran instalaciones domiciliarias. En el caso de instalaciones industriales, comerciales, no se suelen poner canaletas. Todo es tubería rígida. O en algunos casos flexible, ¿no? Flexible metálica. A ver, respondemos una pregunta más antes de continuar. Él menciona, si es que la pérdida de comunicación ocurre justo cuando la radiación está baja y debería entrar la red, se perdería la carga. Eso entiendo. No, estás entendiendo mal, Grau. Tú me estás preguntando por la comunicación entre el Smart Meter y el inversor, ¿ya? Si es que se llega a perder esa comunicación, lo único que puede pasar es que la inyección cero no funcione. Nada más. Nada más. No es que el inversor se desconecta por completo. Y lo otro es que la red y el inversor están funcionando en simultáneo o en paralelo todo el tiempo. No es que uno esté esperando a que el otro entre, no, están funcionando en paralelo todo el tiempo. No es que a las 6 de la tarde recién mi red comercial va a entrar, no. Puede estar al mediodía, a las 3 de la tarde, puede estar ahí presente. ¿Ya? Eso tienes que tenerlo claro.
Ah, ok. O sea, ya yo pensaba que el inversor iba a un interruptor de la red comercial a otro interruptor y ambos a su salida a una barra, por decirlo así. Y Ah, ya recién, no. no es así, los No, dos no. van a un mismo interruptor, tanto el del inversor como el de la red. Exacto. Sí, Ah, así mira, es. ve, lo que pasa es que siempre cuando hay, bueno, en la industria normalmente se ve que, por ejemplo, del grupo electrógeno va a un TTA, ¿no? Un transformador un Claro, tablero de transferencia automática, ¿no? así es. Entonces va a un lado y el de la red comercial va a otro lado. Y ahí está se sincroniza, siempre está sincronizándose, ocurre una falla y automáticamente ingresa al otro, ¿no? En este caso los dos van a un mismo interruptor. Por eso mi consulta era Exactamente. eso, ¿no? Porque si se pierde la comunicación se quedaría pues sin carga, se perdería, pero ya me quedó claro ya. No, Gracias. sí, los dos van a un mismo interruptor. Incluso antes se hacía eso que tú dices, se ponía en un TTA. Eso se hacía antes. Pero ya, pues conforme avanza la tecnología, ahora la sincronización es automática y todo va hacia un mismo interruptor. Es un mismo punto donde llega la red y el inversor. Ok, ok, gracias. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Eh, Esto lo vamos a comentar de forma general. Cuando ya se trata de proyectos de mayor envergadura, mayor capacidad, generalmente, y específicamente sobre tierra, suelo, porque los anteriores que hemos visto eran sobre techo, generalmente el principal trabajo aquí es las estructuras, ¿no? Porque las estructuras necesitan estar fijadas y todas a la misma altura para que el sistema quede totalmente parejo en la instalación de los paneles. Ahora, esas estructuras se pueden fijar a la tierra de dos formas. La que se está viendo aquí en las imágenes es una forma de atornillar la estructura al suelo. ¿Ya? Es una forma. Pero esta forma se suele ver mucho para parques muy grandes, a partir de los 5 megawatts también. Incluso en algunos pequeños, pero valdría la pena analizar si conviene o no. Esa es la primera forma. La segunda forma es que las patas simplemente se pongan pequeños dados de concreto, pequeñas cimentaciones, para que ahí nomás se puedan fijar. Cosa que es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, en determinada capacidad, conviene hacer por completo lo de aquí, lo de atornillar la estructura al piso. Eh, pero para proyectos no tan grandes, medianos o entrando recién a grandes, sí convendría poner cimentaciones. Ese es el primer paso, poner las cimentaciones, dejar que sequen, luego empezar a fijar las estructuras uno por uno, y cuando ya se tienen todas las estructuras colocadas, se pueden empezar a disponer los paneles. Aquí está. Y aquí sí es lo mismo lo que les explicaba. Poner los paneles, asegurar con los clans y después conectarlo, ¿no? Conectarlos de acuerdo a cómo se ha hecho la ingeniería. Entonces, en estos casos, dense cuenta de cuántos paneles están entrando aquí. Aquí hay una imagen más de cerca. Por ejemplo, estos también están atornillados al suelo. Así vienen las estructuras, ojo, ¿eh? Vienen con esa larga punta que les permite atornillarse al suelo. Ahora, ojo que eso también depende del tipo de suelo. Si el suelo me permite hacer eh, ese tipo de fijación de forma natural, hago. Pero hay suelos que son muy débiles, entonces sí se debe poner cimentación. Y en parques solares más grandes, incluso ya conviene poner los mismos inversores debajo de los paneles. ¿Por qué? Porque los inversores están trabajando en la salida de corriente alterna pues con 3 o 4 conductores, que es más sencillo de transportar que en vez de llevar los 30, 40 o 50 conductores que llegan de todos los arreglos de paneles solares. Es una práctica que ya se suele hacer más común. Se conectan paneles solares a los inversores y de ahí solo salen esos 4 conductores. Y eso yo llevo hasta mi tablero general, hasta mi estación de media tensión, mi estación de baja tensión. Eh, Así se suele hacer ahora mucho. Como verán, en este caso, que también es lo que les mostraba hace un ratito, los paneles se están poniendo y detrás de todos los paneles hay un pequeño container, ¿no?
Y ese container tiene los inversores ahí puestos. ¿Ya? Son varios inversores, ¿no? No es uno solo. Entonces, en este caso están llegando todos los cables fotovoltaicos ahí y en esa misma, en ese mismo container se está haciendo la conexión al punto de corriente alterna. También es una forma de hacerlo, ¿no? Pero todo eso se evalúa, pues. Se evalúa dependiendo qué es lo más conveniente para el proyecto, ¿no? Y muchas veces lo que decía ahí es la parte económica. Finalmente, ¿cómo queda eso? Pues queda de esta forma, ¿no? Este de aquí es un sistema de 500 kilowatts. 500 kilowatts. Y está instalado en la selva de Perú. Y los inversores que están viendo ahí son inversores de la marca Fronius, que son muy comerciales en el país. Entonces, esa es más o menos la forma como se bosqueja un proyecto de mayor magnitud o sobre suelo. En el caso de proyectos de mayor magnitud sobre techo, el análisis suele ser muy similar. Los inversores se pueden poner en el mismo techo, se pueden poner estructuras metálicas en el mismo techo para solo transportar 3 o 4 conductores hasta las plantas bajas y conectarse al suministro principal. Eso es lo que más común se suele hacer. Salvo que sea un sistema sobre techo muy pequeño o mediano, y en ese caso sí se suele poner el inversor cerca al suministro principal y jalar todos los cables desde el techo en baja tensión y en corriente continua. Pero les digo, depende mucho de cómo esté estructurado el sistema. Eso es en cuanto a la instalación. Una vez que la instalación está hecha todo a nivel eléctrico, después necesitamos encender el sistema, ponerlo en marcha. ¿Ya? Se necesita poner en marcha para ver si todo se ha instalado correctamente. Ahora, obviamente que cuando nosotros, o cuando se hace una instalación de acuerdo a los planos de conexionado, es muy difícil pues que suceda algún error inesperado en la puesta en marcha, ¿no? Todo debería estar ok y la operación debería ser sencilla. Pero aún así pues se hacen unas pequeñas pruebas de medición. Y esas pruebas de medición consisten más que todo en medir voltaje y corriente. La B y la I, ¿ya? Esos voltajes y corrientes se recomiendan siempre medirlos por panel, para conocer si hay algún panel que está dañado, que no está generando lo suficiente. Entonces, la medición se debería hacer individual. Pero en proyectos grandes ya no se suele emplear pues medición por panel. Se suele emplear medición por arreglo. Porque no es lo mismo medir el voltaje de 15 paneles que medir el voltaje de 100 paneles. Me voy a demorar mucho más. Entonces, en proyectos más grandes conviene medir el voltaje por arreglo. Si yo voy a medir corriente de un solo panel, la recomendación es medir la corriente de cortocircuito. Es decir, cuando se juntan sus terminales positivo y negativo. Esa corriente voy a medir. ¿Ya? Repito, si es por proyectos grandes, me va a convenir medir el voltaje del arreglo completo, y en proyectos grandes ya no se recomienda medir la corriente de cortocircuito del arreglo. Al ser un arreglo de varios paneles, hay mucho más peligro de formar o de quemar los terminales cuando se esté haciendo la prueba de medición de corriente de cortocircuito, porque el voltaje es mucho más grande. Entonces, no se recomienda medir la corriente de cortocircuito en arreglos. En paneles individuales sí, pero en arreglos no, ¿ya? Por lo tanto, si tengo un proyecto y quiero hacer las pruebas de medición, simplemente medir el voltaje de los arreglos. Nada más. Verificando que el voltaje de arreglos coincida con el voltaje especificado en la ficha técnica de los paneles, será suficiente para yo poner en marcha el sistema. ¿Ya? Con medición de voltaje bastaría. Ahora, existe obviamente pues los elementos que sirven para medir voltaje, como
multímetros o voltímetros y las pinzas para medir corriente, ¿no? Entonces lo podemos hacer con eso sin ningún problema, pero también existe lo que se llama un medidor de curvas IB, ¿ya? Este medidor es un equipo un poco más complejo, porque no solo mide valores de voltaje y corriente en simultáneo, sino también mide temperatura y radiación solar. ¿Y para qué mide estos valores? Lo que pasa es que los valores especificados en fichas técnicas de los paneles están dados a una radiación de 1000 watts sobre metro cuadrado y a una temperatura del panel de 25 grados. Si la radiación no es 1000, es 900, y la temperatura del panel no es 25, sino es 30 grados, la medición que yo tome va a ser distinta a la especificada en la ficha técnica. Entonces, yo no tendré la certeza total para asegurar que mi medición está correcta. Por ende, necesito yo medir temperatura y necesito medir radiación para saber si las mediciones que estoy haciendo son correctas. El medidor de curvas IB es un aparato un poco caro, ¿ya? Si es que no se quiere utilizar este equipo, o no se puede utilizar este equipo, la recomendación sería que compren o que utilicen un termómetro infrarrojo para medir la temperatura de la superficie del panel, y también un medidor de radiación solar portátil. Cada uno, el termómetro infrarrojo puede estar, si no me equivoco, unos $300, $400, y el medidor de radiación solar puede estar unos $100 a lo mucho. Es portátil, es pequeño, ¿no? Entonces, con poco presupuesto se pueden medir esos factores también, temperatura y radiación. El medidor de curvas IB así por sí solito está como $4000 o $5000. Mucho más caro. Pero bueno, si alguna vez tienen oportunidad de verificar uno, ahí tienen para que lo conozcan. Entonces, esos parámetros se va a medir, como decía, individualmente por cada módulo, el voltaje y la corriente. Pero si quiero medirle el arreglo, repito, solo mediremos el voltaje y comprobaremos con la ficha técnica si está bien. Y obviamente todo esto se registra, ¿no? Se registra en un informe o en un protocolo. Y ese protocolo me va a servir a mí para poder adjuntarlo a mi ingeniería final. Entonces, como decía, también se mide la radiación solar y la temperatura del panel. Y esto me va a ayudar a entender de que el módulo está funcionando adecuadamente, está generando los valores que debe generar. Ahora, si es que no tenemos tampoco la posibilidad de medir estos valores de corriente y de voltaje antes de la puesta en marcha, ¿sí? Claro, ese sería el caso extremo, ¿no? Que no tengamos cómo medir estos valores. Podemos apelar a una alternativa un poco más desesperada, que es encender el sistema, tal como está, sin haber tomado ninguna medición, y verificar que en el monitoreo los valores que está registrando el monitoreo son los adecuados. Ese podría ser una medida desesperada. Pero claro, no, lo recomendable es que siempre al menos midamos el voltaje de los arreglos. Con eso es más que suficiente para ver si el sistema está bien. Entonces, nosotros verificando estas mediciones y verificando que las del monitoreo también sean muy parecidas, entenderemos que el sistema está totalmente ok. Y que ya podemos encenderlo, obviamente, ¿no? Pero encenderlo no es solo levantar las llaves, no es solo abrir las llaves para que pase la energía, sino también configurar los inversores. Y esta parte es importante porque los inversores, como están destinados a ser empleados en diversos países del mundo, necesitan ser configurados para la tensión y frecuencia de cada país, voltaje y frecuencia de cada país. Porque, por ejemplo, a ver, en Perú tenemos 220 voltios, en Estados Unidos creo que se tiene 110 voltios, en
En Perú tenemos 60 Hz, en Ecuador tenemos creo que 50 Hz. Es muy variable, ¿no? Dependiendo del país. Entonces, por eso es que los fabricantes decidieron hacer un inversor que se adapte a todos estos tipos de tensiones y frecuencias, pero con la única condición de que previamente hay que configurarlo. Entonces, configurar significa que ya habiendo encendido las llaves que me permiten dar el paso de energía, mi inversor también se encienda y yo puedo introducir los parámetros de configuración, ¿ya? Pero esa forma de introducir los parámetros de configuración y la secuencia con la cual se hace depende mucho de la marca del inversor, del fabricante del inversor. Pero para esto pues siempre existen las ayudas, ¿no? Por ejemplo, SMA, este logo que ven aquí, es un fabricante alemán. Estos inversores de aquí abajo son Fronius, es un fabricante austriaco. Ambos son muy conocidos a nivel mundial. SMA, por ejemplo, tiene un aplicativo que te detalla paso a paso cómo es que se hace la configuración de los inversores. ¿Ya? Entonces tú encendiste el sistema, estás con tu tablet, tu computadora, ahí verificando la configuración de los inversores, visualizas esta aplicación y automáticamente tú empiezas a seguir los pasos que ahí te dice y con eso ya podrías poner en marcha el sistema, ¿no? Es una forma. Ahora, obviamente todos los que estamos en el rubro y nos dedicamos a esto, en algún momento, en nuestra primera vez, lo hemos hecho de la misma forma. Claro que siempre teniendo el cuidado del caso y de repente siempre siendo supervisados por alguien que conocía más que nosotros, ¿no? Entonces, teniendo esas recomendaciones presentes, uno mismo, con la información que nos pueden dar estos aplicativos o nos pueden dar los manuales de los fabricantes, podemos poner en operación un sistema. Y así pues como SMA, existe en el caso de Fronius y Huawei, que también es otro conocido fabricante de inversores, sus procedimientos de configuración del inversor. Ahora, este procedimiento es muy común que se le conozca como commissioning, o comisionado en español, que es poner en marcha el sistema, ¿ya? Y en cada uno, cuando ya busquemos, nos vamos a dar cuenta de que, ¿cómo se llama? Que está, de acuerdo a cada fabricante, están especificadas sus instrucciones de puesta en marcha. Esta ayuda es bastante importante porque de esa forma nos permite hacer una puesta en marcha exitosa, sin mayor inconveniente. Claro, pero previamente habiendo verificado que toda la instalación eléctrica sea la adecuada, el conexionado. A ver, ¿qué pregunta tenemos en el chat? Cámara termográfica podría ayudar bastante. Claro que sí. Sí, exactamente, Kevin. La cámara termográfica no solo mide la temperatura, sino también te va a ayudar a detectar si existe alguna celda con daño. Porque las celdas generalmente todas deberían estar a la misma temperatura, pero si hay alguna celda que está mucho más caliente que otras, probablemente nos quiera decir de que esa celda está dañada, y con el tiempo va a empezar a dañar a las otras celdas y va a malograr por completo el panel. Y como el panel es un conjunto dentro de un arreglo, con el tiempo va a empezar a malograr al arreglo completo. Va a hacer que su producción cada vez decaiga más y más. Entonces la cámara termográfica ayuda bastante. Hola, Rolando. Se podría decir entonces que por lo que has comentado, cuando son plantas fotovoltaicos de gran capacidad, las mediciones se hacen por arreglo, ¿verdad? Entonces, eh, bien difícil detectar alguna deficiencia de alguna celda. La única forma que veo entonces es que mediante la cámara termográfica poder detectar eso por mediciones lo veo bien difícil. Medir la temperatura a cada una de los paneles, creo que demandaría demasiado tiempo, Ujú. o hay otras técnicas que usan, no lo sé. Ah, ya. Y por Sí, otra parte, lo que sí tenía una curiosidad es que en las imágenes que has mostrado de las plantas, de los paneles, todos están, digamos, a base del piso, ¿no? Obviamente a una inclinación,
pero si sabemos que la radiación, mientras eleves el panel, ¿no? Mientras más eleves el panel, va a detectar más radiación. De repente, quizás, no sé, han evaluado que el beneficio-costo de elevarlo, de repente el costo de las estructuras es mucho mayor a lo que podría producir y, como generación de energía, ¿no? De repente has participado en un proyecto de esa magnitud y nos podrías comentar si es que el beneficio-costo en la instalación de estructuras con la generación, pues no era viable. Ok, ya. Sí, precisamente eso último que comentas es así como sucede. Si nosotros pensaríamos que elevando los paneles vamos a captar más radiación, tendríamos que elevarlo pues decenas de metros. Y para elevarle esa cantidad de altura necesitaríamos pues una estructura muy grande y encarecería por completo el proyecto. ¿Ya? Entonces por ese lado es totalmente inviable. Sin embargo, existen los paneles bifaciales que tienen generación por ambas caras, tienen celdas solares por la cara posterior y por la cara trasera. Entonces, a esos paneles, cuando se les eleva una altitud óptima, que generalmente es 1,5 metros o 2 metros, te permite un aprovechamiento óptimo por la cara de atrás. ¿Ya? En esos casos sí, en los paneles bifaciales. Pero en los paneles que estamos viendo aquí, que son los monofaciales, que solo generan por un lado, es totalmente inviable pensar que poniendo una estructura vamos a tener mejor costo-beneficio, ¿no? Sí, por este lado no va. Y respecto al otro que decías, en plantas grandes, pues efectivamente se hacen las mediciones con cámaras termográficas. Y las cámaras termográficas te dan un amplio espectro de diversos arreglos en una sola medición. Entonces te permite determinar mucho más rápido las mediciones por arreglos. Incluso usan drones con cámaras termográficas. Entonces hacen un barrido rápido de todo el sistema y es más que suficiente. En plantas grandes sí, así lo hacen. Ujú. A ver. Te comentaba lo de elevación de paneles porque hay software, me parece haber visto, donde el mismo software te dice, instálalo a cierta altura y efectivamente te recomiendan a veces 10, 15 metros y unas estructuras inmensas se ven. Por eso que era mi curiosidad, ¿no? He visto que todos están casi al ras del piso. Ya, pero a ver, si supongamos que eso es cierto, que el software te recomienda a 10 o 15 metros, hacer una estructura de esa altura te saldría mucho más caro que todo el proyecto en sí, si lo hacemos a nivel de piso. Por eso te digo, pues pensar esa idea sería totalmente inviable viéndolo desde el lado económico. Del lado energético quizás sí no, pero económicamente no da el número. Ya, entonces, Sí, gracias. ya, perfecto, Kevin. Entonces, ¿alguna consulta más para hacer la primera pausa? La pausa breve del curso. Y para explicarle su tarea también. Entonces, no, entonces deberían diseñar los paneles curvos, o sea, por ejemplo, una parte, una circunferencia. No sé si has visto medio ovalados para aprovechar mayormente la radiación, ¿no? ¿Por qué lo hacen rectos? Ovalados, ¿por qué ovalados? Claro, aprovecharías el sol, ¿cómo te puedo decir? Saliendo y al final, o sea, como tú dices que hay bidireccionales, pero en vez de bidireccionales deberían ser curvos, ¿no? Ah, ya te entendí. Ya. Lo que pasa es que si hacemos paneles curvos, las celdas fotovoltaicas son elementos muy frágiles. ¿Ya? Entonces, si hacemos paneles curvos, tenemos ese riesgo de que se puedan quebrar. Es por eso que los pocos paneles curvos que existen hoy en día tienen una resina que protege específicamente a las celdas, pero esa resina es muy costosa y termina haciendo que los paneles curvos sean mucho más caros. Entonces Ah, ya, tampoco ya. sale conveniente pagar más por un poco más de captación de energía. Yo he visto, por ejemplo, que, bueno, estuve buscando para comprar paneles, así, por googlear algo, ¿no? Ujú. Y vendían como láminas de paneles, o sea, las láminas, o sea, como una hoja, así Las, flexible. claro, las celdas.
Exacto, en exacto, las celdas. las celdas. Sí, pero las celdas son muy, muy frágiles. Si tienes oportunidad de tener una, es más delgada que una hoja incluso. Entonces se te puede quebrar al mínimo de esfuerzo. Son muy flexibles, muy delgadas, muy frágiles. A ver, otra consulta. Ya, creo que no hay más consulta, ¿no? Entonces, chicos, quería darme más tiempo hoy día para hacer la tarea, porque hoy día está un poco más interesante que la semana pasada. Va a haber mucho más trabajo en equipo, ¿ya? Al inicio de la clase, para los que no estuvieron presentes, les comenté a sus compañeros eh, que sería ideal que se vayan creando una cuenta aquí. Como en cada grupo había un delegado, por favor el delegado le ruego que se cree una cuenta en este software, en Helioscope. Entra a esta página web, helioscope.com. Haces clic en el botón donde dice iniciar prueba gratis o registrarte gratis, algo así, o crear cuenta gratis, no me acuerdo. Registra tus datos, tu correo personal, y automáticamente te vas a crear una cuenta libre. ¿Ya? Esto con la finalidad de enseñarles un poco lo que es el dimensionamiento con software, para que también lo tengan ahí presente. Entonces, por favor, los delegados, créense su cuenta libre en helioscope.com. Vamos a tomar unos 5 minutos de descanso y volviendo, empezamos con la tarea. Ya es una tarea bien interesante. Pero por favor, solo 5 minutos y van a seguir creando su cuenta. ¿Ya? Lo voy a dejar